Venimos llevando una serie hablando. Jesús era práctico. Las palabras se las daba a los sacerdotes, a los fariseos, a los saduceos y a estas tendencias religiosas. Jesús les daba que pudieran enseñar lo que era la religión. Pero Jesús no vino a traer religión. Jesús vino a servir. Diga, Jesús vino a servir. A eso vino Jesús, a servir. Y la Biblia dice que el que dice que permanece en Jesús debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Jesús debe andar como Él anduvo. ¿Quiénes permanecen en Jesús? Levanten la mano los que permanecen en Jesús. Ok, si ustedes permanecen en Jesús, deben andar como Él anduvo. Le puse un título a este mensaje: haya en vosotros el sentir que hubo en Jesús. Haya en vosotros el sentir que hubo en Jesús. Y vamos a seguir con este mismo tema. Jesús era un hombre obediente al Padre. Ese era Jesús, obediente a Dios, obediente a su Padre. Y Él hacía lo que el Padre le decía, le encomendaba. Ese era Jesús. Nosotros tenemos que sentir lo mismo que Jesús sentía. Si Jesús hacía lo que hizo su Padre, nosotros debemos hacer lo que hacía Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? Diga, servir. Servir. A eso vino Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Vamos a leer todo este versículo. Haya pues, bien fuerte, haya pues en vosotros este sentir, fuerte, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo voy a repetir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Póngale la mano al que está a su lado y dígale: haya en ti este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir, ¿qué sintió Jesús? Jesús sintió compasión. ¿Qué más sintió Jesús? Amor, misericordia. ¿Qué más sintió? Compasión. Jesús sintió lo que sentía el Padre. Dios es amor. Diga, Dios es amor. Bueno, Jesús sentía amor. Y el sentir de Jesús, era dado hacia la gente. Jesús sentía no por lo perecedero. Jesús no sentía por la religión. Jesús no sentía por las cosas que no tenían sentido. Jesús sentía la compasión, el amor, la misericordia por la gente.
El sentimiento de Jesús siempre fue por la gente. Repita conmigo, el sentimiento de Jesús siempre fue por la gente. El sentir de Jesús siempre fue dado a la gente. A la gente. Allí no habían hechos, o allí no habían bienes, o allí no habían propiedades. A tal manera que Jesús dijo: el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. Tratando de hablar y tratando de explicarle Jesús a sus discípulos que el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. El Hijo del Hombre vino prácticamente desnudo, naciendo en un pesebre donde no había ni siquiera comodidad. Y Él llega y se da a la gente. En el versículo 6 dice: Jesús, siendo en forma de Dios, Jesús siendo en forma de Dios. Y este versículo no cuadra en la Biblia de la iglesia de los testigos de Jehová. No cuadra este versículo. Mi Biblia y la suya dice: siendo en forma de Dios, porque Jesús era Dios. Esto tampoco le cuadra a la iglesia de los testigos de Jehová. Jesús era Dios. Entonces, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dios en su reino tiene todas las cosas. Mío es el oro, mío es la plata. Jesús pudo haber tenido el mejor edificio, la mejor construcción, los mejores bienes, los mejores carruajes. Jesús no era para andar a pie. Los fariseos, la religión esperó a un Cristo rey, a un Cristo gobernando, a un Cristo con una espada grande, acabando con todos los enemigos. Y cuando ven a uno que nació en Belén de Judea y fue llevado a Nazaret y fue criado con su padre, un carpintero, y durante 30 años estuvo en la carpintería, jamás cuadraba en la religión que ese era el Cristo. Y estamos hablando de un Cristo Dios. Pero no estimó ser igual a Dios. Si Jesús viene como Dios, como el Rey en gloria, como el Rey poderoso, como el Rey en batalla que lo tiene todo, no viene a servir, sino a ser servido, porque los reyes son servidos. Entonces a este Jesús tenía que despojarse de la figura de Dios, de la figura de tener todas las cosas, como cosa que no aferrarse, porque cualquier persona se puede aferrar a la investidura que tiene. Cualquier persona se puede aferrar a la profesión que tiene. Cualquier persona se puede aferrar a los bienes que tiene, y en una comodidad pudiera entrar por lo que ha adquirido. Pero Jesús no se aferró en lo que tenía, sino que se despojó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y mi palabra y la de Jesús y la suya en su Biblia dice: haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya también en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Voy por aquí: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aleluya. Cuando hay este sentir que hubo en Cristo Jesús en nuestros corazones, entonces no nos aferramos.
a nuestras profesiones, a nuestros bienes, a nuestros intereses, sino que hacemos lo que hacemos, lo hacemos por Jesús. Y el 7 dice: sino que se despojó a sí mismo. ¿Cuántas personas se pueden despojar de bienes? ¿Cuántas personas se pueden despojar de una profesión? ¿Cuántas personas se pueden despojar de aquello que le impide para servir? Bueno, Jesús se despojó de todo lo que tenía. Y cuando yo le digo de todo lo que tenía, era todo. Al punto de no estimarse ser igual a Dios. Él era Dios y Él lo tenía todo. Los millares de ángeles que estaban vamos a llamarlo a solamente abrir la boca a Jesús, porque estaban a su disposición, y ni siquiera fue capaz de permitir que sus ángeles pudieran prohibir tocar a Jesús. Y sin embargo fue torturado grandemente. Si Jesús venía como Dios, si Jesús venía como el Cristo que estaban esperando los fariseos y que estaban esperando los religiosos, entonces no era el Jesús de servicio. Cuando Él se despoja como Dios, inmediatamente toma forma de siervo. O eres Dios o eres siervo. O sirve o eres servido. Eso lo decide cada uno. O te sirven o tú sirves. Y a veces me pasaba por la cabeza la mala enseñanza que algunas organizaciones le dan a los pastores. Yo una vez fui a una iglesia, y siempre pongo este ejemplo, sentado, esperaba que recibir la palabra, y durante todo el servicio habían como 8 pastores sentados adelante. Jugo, sándwiches, refresco, pasapalo, y los pasaban así de frente de uno, todo para los pastores. Y el que no había comido, lo que hacía era puro ver esa bandeja bien bonita, bien y todo. Y se le enseñó, yo creo que tuvo una mala enseñanza, que los pastores eran servidos. ¿O no es Jesús mayor que un pastor? Jesús vino para que le sirvieran, o vino a servir. Vino a servir. Entonces entendí yo que el pastor tiene que servir también. Los que se llaman pastoras tienen que servir también. Y vi aquel gran ejemplo de aquella mujer ayer en San Sebastián, la esposa del pastor. Cuando yo veo tomando un tobo azul, se lo monta acá, agarra otra pelota acá, corre. Y yo decía, oye, esa hermanita vale, flaquita, pero vale lo que. Entonces alguien me dice, esa es la esposa del pastor, esa es la pastora. Gloria a Dios.
Yo me gozo por la que yo tengo también, entonces. Y muchas personas quieren dañar el propósito que hay en cada uno de nosotros, diciendo: no haga esto, no pastora, no pastor, no haga esto, yo lo hago, no, quitándole. No. A Jesús trataron de impedirle la muerte. Creo que fue Pedro el que trató de impedir la muerte de Jesús. ¿Y qué le dijo a Jesús? Apártate de mí, Satanás. Y era algo bueno, porque Pedro estaba tratando de impedir que Jesús muriera, como lo estaba anunciando. Y le dijo: apártate, Satanás. Y era Pedro, le estaba hablando a Satanás. Ahora, yo no sé si alguien que quiere impedir el servicio de un pastor o una pastora hace lo mismo. Eso queda en la conciencia de cada uno. Jesús se hizo semejante a los hombres. Diga: Jesús se hizo semejante a los hombres. Jesús se hizo semejante a los hombres. Dígale que está a su lado: Jesús se hizo semejante a los hombres. Y el 8 dice: si hay agua, mejor. Y estando, repítalo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Jesús era como uno de nosotros, hombre. Y se humilló a sí mismo. Vea la prepotencia de un hombre, apóstol, evangelista, guardaespaldas, profeta. No me toquen, no me hagan. No, Jesús se humilló. Jesús se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte. Se dio a su gente. Jesús se dio a la gente. Jesús se identificaba con la gente. Recuerdo unas palabras del pastor Nahum Rosario en una de sus predicaciones cuando llegó a Panamá. Él dijo: hermanos panameños, aquí está su pastor y servidor Nahum Rosario. Cuando yo me baje de esta tarima, ustedes pueden venir y me abrazan y me besan y me bendicen, porque yo no tengo ningún guardaespaldas que lo impida. Bertucci tenía como 20 guardaespaldas y eran los primeros que llegaban. Y cuando él entendió que Jesús vino a servir y que se despojó, se dio a la gente y se humilló. Y usted le ve las camisas de ese hombre después de recorrer cada jornada y no se reconoce su camisa. Entendió que si Jesús se humilló, se hizo hombre, se dio a la gente, entonces él también podía hacer lo mismo, porque él no era más que Jesús, ni él era más que el Cristo, ni era más que Dios, sino que entendió que al humillarse se daba y obedecía como Jesús obedeció hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz, muerte de cruz. Y eso debemos entenderlo cada uno de nosotros. Por eso
haya en vosotros el sentir que hubo en Jesús. La semana pasada Daniel nos enseñó que aprendamos de Jesús. Y aprendimos de Jesús. Pero una cosa es aprender de Jesús y otra cosa es hacer lo que Jesús hizo. Voy a repetir eso. Una cosa es aprender de Jesús y otra cosa es hacer lo que Jesús hizo, obedecer lo que Jesús obedeció de su Padre. Lea ese versículo otra vez para que lo bendiga. Cuando nosotros amamos, cuando nosotros servimos, eso se llama evangelio. Por eso es que el evangelio cambia. El evangelio cambia. Porque cuando a una persona que carece de amor, que carece de hermandad, que carece de un cariño, y llega el evangelio, cambia, entonces esta persona se encuentra diferente. Se encuentra amada, se siente amada, se siente bendecida. Y ustedes, no sé si ven los testimonios en esta jornada, cuando estas mujeres agradecen a Bertucci, agradecen al Evangelio Cambia, agradecen a estos muchachos que lo dan todo por todo lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, el servicio, lo hacemos con el cariño, con el amor, con la pasión, con la misericordia, con esa compasión que tuvo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir. Marcos capítulo 10 versículo 45. Lo estudiamos la semana pasada y Jesús nos lo recuerda una vez más. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Y ahí hay una palabra de humillación cuando Jesús dice el Hijo del Hombre. ¿O no era el Hijo del Hombre el Hijo de Dios? Sí lo era. Y al decir el Hijo del Hombre, está hablando del Hijo de Dios. Está hablando de Jesús. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mire. Esta palabra le va a bendecir a usted también cuando usted sale. Y mire lo que usted pierde cuando no va a una jornada de esto. Cuando usted sale, usted da la vida. Usted también da su vida en rescate por muchos. ¿Por qué? Porque usted deja, voy a decirlo como decimos en el llano, usted deja el pellejo ahí en ese solazo. El agotamiento, el sudor, la fuerza. Veía a Reni, no sé cuántos tobos cargó de agua desde por allá, y lo veía con botellón y otro botellón, y oye, este muchacho no se cansa, estaba dejando su vida. Esos muchachos en esa tarima, 10, 11, 12, 1, 2 de la tarde, con ese solazo, estaban dejando su vida. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando usted no está yendo a una jornada de esta, usted no está sintiendo lo que Jesús sintió. Pastor, yo quería ir, no me llevaron. No, el que quiere ir, va. Y me acuerdo de Cachete, que decía, no, Cachete no va. Yo le dije, hijo, si tú quieres ir, tú vas. Y ahí vino y se montó en el carro y llegó allá y comenzó a bailar desde las 10 hasta las 2 de la tarde. El que quiere hacer, el que quiere servir, no busca pretexto.
Simplemente sirve. 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 El que quiere servir, sirve. Así que no hay excusa para el servicio. No hay excusa para no sentir lo que sintió Jesús. Jesús siempre vivió y ministró como un siervo obediente. Vuelvo a repetir, Jesús vivió y ministró como un siervo obediente. ¿A quién le obedecía Jesús? A su Padre. Diga, a su Padre. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Jesús hacía lo que veía haciendo a su Padre. Y nosotros tenemos que hacer lo que hemos visto que Jesús hacía. Ustedes vieron que Jesús se encerró en 4 paredes y alaba la que Él vive, y pasaban días y años encerrados en 4 paredes. No, Jesús vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. Jesús era un hombre de calle. La iglesia hoy en día tiene que entender que las calles nos esperan. Las calles nos necesitan. La gente nos necesita. La gente, la crisis y todo esto está prácticamente perturbando a la sociedad. Nuestros jóvenes se matan unos contra otros y la iglesia encerrada. Es hora de servir. Dígale al que está a su lado: hermano, es hora de servir. Y de servir en las calles. Es hora de servir en las calles. Porque lo que el Padre hizo, eso fue lo que yo hice. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y si el Padre lo hizo, el Hijo lo hizo igualmente, la iglesia ha nacido para reinar, lo hace igualmente. Vuelvo a repetir, si el Padre lo hizo y Jesús lo hizo igualmente, nacido para reinar, lo hace igualmente. Hay que servir. Dígale que está a su lado, hermano, hay que servir. Levante la mano. Levante la mano el que conoce a alguien que está pasando necesidad. 1, 2, 3. Va, no le dé. Deberían sentir pena y vergüenza. Ahí hay pasta, arroz, aceite, hay aliño, hay sal, hay caraota. Tienen más de un mes, se van a poner malas. Y ustedes levantan la mano porque conocen gente que tiene necesidad y son incapaces de venir, tomar 1 kilo de arroz, hacerle una comida y llevársela a esa gente o traerlo para que coman. Eso lo hacía Jesús. Eso lo hacía Jesús. La iglesia tiene que ser una iglesia de servicios, tener compasión por la gente. Porque eso fue lo que tuvo Jesús, compasión por la gente. Cada vez que usted venga, aquí va a conseguir comida. La Biblia dice: traigan los diezmos y las ofrendas al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme, dijo, y probadme. Aquí se enseñó a servir. Y aquí hay alimento para alimentar a todo aquel que tiene hambre. Aquí hay alimento para alimentar a todo aquel que tiene hambre. Así que si usted siente que puede ser igual y sentir igual,
a lo que el Hijo sentía. Cada vez que usted vea que hay alguna necesidad o que alguien no tiene para comer, no importa que sea a pies, porque Jesús iba a pie desde Samaria hasta Jerusalén y le tardaba 3 días. Cerro arriba, cerro abajo, con las, vamos a decir como decimos, el llano adentro, con las patas bien toteadas. A servir, a buscar y a salvar los que se habían perdido. Así que esta lección sea para nosotros una inyección en esta mañana, que podamos tomar conciencia que si en la casa de Dios hay alimento, no debemos ver ningún hambriento en la calle, porque Jesús dijo: tuve hambre y me diste de comer. Y cuando alguien le dijo: Señor, ¿cuándo te vimos que tuviste hambre? No, por cuanto se lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Cuando tú le das de alimento a alguien que no tiene para comer, se lo estás haciendo a Jesús. Para que eso no acontezca más ni ocurra más, léale ese versículo al que está a su lado, bien fuerte, para que lo escuche. Póngale la mano y léale el versículo. Gloria a Dios. Jesús aprendía todo del Padre, todo. Nosotros podemos aprender todo de Jesús, todo. Haya en nosotros este sentir que hubo en Jesús. Yo no voy a decir que no vaya y estudie o que no se prepare, no voy a decir eso. Pero si alguien conocía la doctrina del Padre, era Jesús, sin haber estudiado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no busque excusa. Lo que pasa es que yo no sé la palabra, yo no sé predicar, yo no sé qué hablar. Una vez los dije. Aún de eso debemos aprender y sentir lo que sintió Jesús. Juan capítulo 7, 15 y 16. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La comida que tú sirves, las palabras que tú le das, la esperanza que tú le das a otro, no es tuya, viene del Padre. Yo dije, no es tuya, viene del Padre. Aleluya. Solamente nos corresponde adorar a Dios, bendecir a Dios. Y no porque Dios hizo el milagro, nuestra propia gloria. Porque hay hombres que buscan su propia gloria cuando sirven y todo sale bien, buscan su propia gloria, ¿sí o no? Levantó al paralítico, buscan su propia gloria, ¿sí o no? Sí lo buscan, sí lo buscan. Y aún debemos aprender de Jesús, de estas enseñanzas también. Que cuando estemos sirviendo, cuando vemos que la comida se multiplicó, cuando sabemos que todos comieron, cuando sabemos que todos se sirvieron, que todos los vestimos, que todos los bañamos, que hicimos una gran labor. Oh, gracias, Señor. Aún en esto nos enseña también Jesús mucha humildad. ¿Qué nos dice la palabra allí en Juan 7?
18. El que habla por su propia cuenta, léalo, léalo. El que habla por su propia cuenta, repítalo otra vez. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Vamos a hablar por nuestra propia cuenta o vamos a hablar lo que habló Jesús? Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Debemos aprender de Jesús. Dígale que está a su lado, aprende de Jesús. Aprende. Gloria a Dios. Aquí nosotros no andamos buscando levantar a una iglesia, levantar hombres, levantar al pastor, levantar a una organización. ¿A quién debemos levantar? A Jesús. Dígale que está a su lado, debemos levantar a Jesús. En todas estas jornadas debemos levantar a Jesús. Alguien me dijo por allí: pastor, ¿por qué ustedes hablan mucho de Jesús? Porque yo le dije, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios con nosotros. Y el que habla puro del Espíritu Santo está hablando de Jesús y está hablando de Dios, porque los tres son uno. Denle un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Príncipe de Paz. Cuando yo digo Jesús, estoy diciendo Dios y estoy diciendo Espíritu Santo. Así que no se vuelva religioso, ni se vuelva como los religiosos que dicen: ustedes hablan puro de Jesús. Estamos hablando puro de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a levantar a Jesús. Dígale que está a su lado, vamos a levantar a Jesús. Juan 8, 28 y 29. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Cuando nosotros levantamos a Jesús, reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios. Vuelvo a repetir: cuando nosotros hayamos levantado a Jesús, reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? Diga: el Padre. Así hablo. Como me enseñó el Padre, así hablo. Repita conmigo: como me enseñó Jesús. Diga: como me enseñó Jesús, así hablo. Debemos hablar como el Padre. Debemos hablar como el Padre. Porque el que me envió conmigo está. El que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Dele un aplauso. Oye, mire, si no aprendemos de Jesús, no vamos a aprender nunca. Yo hago lo que el Padre me mandó porque esto le agrada. Nosotros hablamos y hacemos lo que Jesús dijo y lo que Jesús nos mandó porque esto le agrada al Padre. Esto le agrada a Dios. Y lo que hacemos es porque le agrada, lo levantamos. Estamos levantando en cada jornada, estamos levantando a Jesús. Y esto le agrada al Padre. Gloria a Dios. Y Jesús iba más allá. Jesús no lo pensaba dos veces. Escúcheme, Jesús no pensaba dos veces.
para lavarle los pies hediondo a un Pedro. No lo pensaba ya su discípulo. No lo pensaba dos veces. Y se lo demostró. Vamos a leerlo. Se me lo demostró. Mire, hay gente que dicen, escúcheme, vea, hay gente que dice: yo no me le humillo a nadie. Yo soy yo y soy único o soy única. No me le humillo a nadie. Yo no sé, creo que ponen como una posición, como levantan este pie, ¿no? ¿Cómo es que hacen? Ajá, sí, como Jenny. Ajá. No soy alfombra para que nadie me pise. Y si tengo que decirle la verdad, se la digo. No tengo pelo en la lengua. No me conoce. ¿Hacen o no hacen así? Así hacen. ¿Hacen o no? ¿Por qué se ríen? ¿Se identifican? Diga, eso no es aquí. A Jesús no le importaba. A Jesús no le importaba eso. Le dijo pues Jesús, dale, sabiendo Jesús que el Padre había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Después puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Quiero decirles que este era un trabajo exclusivamente de los esclavos. Los esclavos estaban en la puerta de entrada con un lebrillo donde tenían el agua. Y todas las personas que no eran esclavos, antes de entrar a la casa, con la toalla llegaba el esclavo y le lavaba los pies. ¿Por qué? Para que pasaran sin polvo. Porque la misma religión ha torcido este mensaje. Y hay iglesias que dicen: vamos a hacer el lavamiento de pies. No. Nosotros, si me lo dicen en Apure, donde vivía mi abuela, que se tardaba 4 horas para llegar a la iglesia con un polvo y una temperatura 40, yo lo creo, porque andaban en alpargata y esta gente andaban en sandalia, lleno de polvo, bien sudado. Y usted sabe, cuando unos pies tienen chancletas con sudor chorreándole por los pies y lleno de polvo, usted sabe cómo se pone eso. Ahora no, usted se pone media y se pone zapato. Nosotros no tenemos los pies. Ahora, si alguien lo quiere hacer, no es problema. Mira, allí en Coropo había gente que había que lavarle los pies. Y Jesús tomó el lugar del siervo, de los esclavos, para servirle a sus discípulos. Pedro primero arrogante: no, a mí no, y tú, Señor, yo sé quién eres tú. Bueno, entonces no tendrás parte conmigo. ¿Dónde? En el reino de mi Padre. Ah, no, entonces báñame. ¿Ve? Humillación. Cuando vamos a servir, no vamos a servir por interés. Debemos ser humildes de corazón. Dígale que está a su lado, hermano: sé humilde de corazón. Sé humilde de corazón. Jesús se identificaba ayudando a todos los necesitados, a todos los pobres, a todos los que tenían necesidad especial, aún siendo Él un hijo de Dios y teniéndolo todo. Jesús nos enseñó:
Dígale que está a su lado: hermano, haya en vosotros este sentir que hubo en Jesús. Haya en vosotros este sentir que hubo en Jesús. Termino diciendo que aun cuando Jesús, escúcheme esto, los que están hablando, por favor, escúcheme esto, aun cuando Jesús tenía un cuerpo glorificado, le sirvió a su discípulo. Aun cuando Jesús tenía un cuerpo glorificado, le sirvió y le hizo el desayuno a sus discípulos. Esto es una gran enseñanza para nosotros, para aquellos que se llaman los ungidos de Dios, los intocables. En medio de aquella playa, Jesús sabe que sus discípulos amanecieron en aquella barca, pescando toda la noche, cansado. Fue a la orilla de la playa, montó unos peces y comenzó a asarlo. Y cuando estos hombres cansados, los llamó y les sirvió. Juan 21. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y los otros dos versículos dicen, 2 y 13, les dijo Jesús: venid, comed. Y ni ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿y tú quién eres? Sabiendo que era Jesús, sabiendo que era el Señor y que tenía cuerpo glorificado, porque ya había resucitado. Estaba a punto de ascender a los cielos. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Dale un aplauso a ese Jesús. Ese Jesús es el que tú y yo necesitamos. De ese Jesús es que debemos aprender. Y dijo Pablo: póngase sobre sus pies, haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, para bendición.